Un héroe extranjero. Capítulo 18. La noche del viernes 15 será sin dudas un día que trascenderá a la historia. Mientras el héroe Yokaju libera a un país de un tirano para salvar a un grupo importante para el avance tecnológico aeroespacial, esa misma noche fue el asalto hacia las instalaciones de Suárez, donde se confirma el robo del supertraje espacial diseñado por el genio del siglo Daniel Hernández Suárez. Ciertamente México ha pasado por mucho en la noche de... Machete ignoró la televisión, apagándola para centrarse en los compañeros de trabajo que habían terminado heridos. Su frustración se vio visible y su preocupación lo abordó de tal manera que incluso les había quitado a Electro de los militares que habían llegado al lugar del robo. Electro y Ninja Mexicano se encontraban postrados en camillas en la misma habitación, mientras Imix por su parte estaba en una esquina de la misma, junto con Miss Audaz tomándolo del brazo como si se tratara de su pareja. Rogelio González, mundialmente conocido como Ninja Mexicano, sonrió mientras observaba su brazo envuelto en un yeso y cabestrillo, pues había sufrido de una pequeña fisura en su hueso tras haber interceptado una patada superhumana. Sus músculos habían terminado desgarrados, pero fue precisamente por sus músculos altamente alterados que pudo evitar la muerte por ese golpe. ¿Puedes creer que ese maldito tenía tanta fuerza física como para patear un auto y volcarlo? Ninja Mexicano les decía, riendo con entusiasmo. Es más impresionante aunque pudieras sobrevivir a un combate con superhumanos en toda regla. Un agente federal de la Agencia Federal de Asuntos Internacionales le sonrió, mientras miraba su teléfono por casualidad. Debemos agradecer a cualquier idiota que haya hackeado las cámaras del edificio, quien mostró el nivel que los héroes de México poseen a la hora de luchar contra amenazas por encima de lo que la fuerza convencional puede manejar. Efectivamente, para la sorpresa de Imix y su grupo, la pelea que se había desarrollado dentro de las instalaciones había sido filtrada, mostrando lo mucho que lucharon y lo poco que estaban de perder sus vidas, especialmente con ese hombre que lanzaba rayos de sus ojos. Eso demuestra el nivel de competencia que puede desempeñar los miembros de la Asociación de Héroes. Uno ejecutivo de la Asociación de Héroes, llamado Daniel Martínez, les sonrió con éxtasis. Las inversiones dentro de la asociación se habían triplicado en tan solo unas cuantas horas y seguían subiendo. ¿Qué te puedo decir? Somos geniales. González sonrió, mientras miraba a Electro en la camilla de al lado. ¿No, Electro? Que te jodan. Electro, conocido como Fernando Agustín, refunfuñó enfurecido. Había sido el que más sufrió del encuentro a pesar de que había hecho menos que todos. Se sintió extremadamente aterrado cuando ese rayo le había rozado y casi lo mataba. Luego se sintió más aterrado de morir por su propia tecnología y se obligó a apagar su traje para no morir por electrocución. Sin embargo, había recibido una patada que casi lo mataba de todas maneras. Su brazo derecho había sido partido y su brazo izquierdo había terminado dislocado, y tenía las dos extremidades superiores dentro de yesos y cabestrillos. 4 costillas se habían pulverizado y una de sus piernas se había roto. ¡Demonios! Incluso se había fracturado el cráneo cuando había chocado con la pared. Ese hombre de color estadounidense casi lo jodía. No lo tomes a mal, Fernando, lograste sobrevivir pese a tus desventajas. En cuanto te mejores te evaluaremos y te pondremos en rehabilitación lo antes posible. Machete le sonrió con esperanzas y le asintió. Observó al agente federal y se adentró al tema. ¿Lograron capturar el helicóptero que pasó la frontera de manera ilegal? Negando con el ceño fruncido, el agente le respondió con lo que Machete más temía. Lastimosamente no pudimos alcanzarlo. Los satélites mostraron que luego de haber pasado la frontera, aterrizaron en el desierto y luego fueron recogidos por vehículos desconocidos. No pudimos investigar más allá de eso, pero se cree que los responsables fueron agentes de la CIA. El gobierno estadounidense se negó a dar detalles acerca del incidente, confirmando nuestras sospechas. El agente tomó a Machete por sorpresa. ¿No podemos hacer nada? Estoy seguro de que podríamos presionar lo suficiente como para investigar al menos a los responsables, ya que tenemos las imágenes de los perpetradores. Machete cuestionó, pero el ejecutivo de la Asociación de Héroes negó con la cabeza. Lamentablemente no podemos hacer eso. La cuestión es que las relaciones que tenemos con el gobierno de los Estados Unidos han empeorado. Múltiples unidades de los elementos del ejército de los estados fueron desplegados en la frontera de Texas. El ejecutivo explicó, sorprendiendo a Machete. ¿Qué? Casi gritó, pues su sorpresa incluso infectó a González y a Fernando. Imix, alejado en una esquina con su exoesqueleto destrozado y desmantelado a media, explicó. Estados Unidos acusa a México de poseer superhumanos en sus filas militares.
Acusan a Yokahu de ser espía y soldado superhumano mexicano. Nos quieren declarar la guerra argumentando su preocupación por el verdadero nivel de poder que había demostrado Yokahu en Corea del Norte, mostrando a Yokahu como una amenaza que puede atentar contra la soberanía y los intereses de los Estados Unidos y el mundo. IMIX mostró de una de las pantallas rotas con la cual mostraba un artículo estadounidense que portaba a Yokahu lanzando relámpagos y otra imagen del agujero negro. Yokahu, el humano que trasciende la mortalidad. Héroe extraordinario, amenaza apocalíptica. El presidente fue convocado por la ONU y actualmente se está debatiendo seriamente acerca de las acciones de Yokahu. La Agencia Federal de Asuntos Internacionales tiene todo en orden, pero no podemos ignorar que habrá una gran presión tanto mediática como político tanto para Yokahu como para la agencia. El agente federal solo suspiró, mientras negaba con la cabeza. Pero tenemos una manera de mantener las cosas controladas, ya que es muy evidente que el gobierno estadounidense robó tecnología extremadamente valiosa. Ellos negarán su participación en los hechos, pero las evidencias serán tantas que tendrán que retroceder. El agente aclaró, comprendiendo lo que pasaría de ahora en adelante. Entonces, ¿qué pasará con el grupo? Fernando preguntó, mientras observaba al ejecutivo de la Asociación de Héroes. Debido a sus heridas, terminarán suspendidos temporalmente hasta su plena recuperación. Seguirán cobrando sus sueldos y tendrán un pequeño aumento por demostrar sus valías. Las reparaciones de sus equipos serán financiados por los funcionarios de la asociación y sus tratamientos médicos serán pagados por nosotros. Tras sus palabras, el ejecutivo continuó. Mientras tanto, Metal Blue y Doncella Marcial los reemplazarán de manera temporal. Tras sus palabras, González asintió y pensó. Estaba bien por su parte. Suspirando, se recostó de la camilla y cerró los ojos para tener una buena siesta. Bien. Entonces descansaré un poco. González dijo, mientras pensaba en su estilo de meditación para mejorar su factor de curación y salir de aquí en un mes más o menos. Con respecto a eso, el ejecutivo de la Asociación de Héroes sonrió un poco, algo nervioso. Con respecto a eso, González cuestionó al ejecutivo. Actualmente múltiples medios desean hablar con ustedes. Especialmente contigo, IMIX. Si seguimos reteniendo la información de sus estados, podríamos sufrir un desbordamiento de personas hacia acá. Así que de favor les pido que contesten algunas preguntas y confirmen su bienestar a todo México y el mundo. Tras sus palabras, González solo asintió. Observando cómo IMIX salía de la habitación para evitar ser aguardado por los medios o cualquier otro fanático que se volviera loco con ellos y se arrojara hacia él. Si IMIX aún seguía aquí posiblemente era porque el edificio estaba rodeado de mucha gente, como de mucha gente. Negando con la cabeza, sabía que este día sería muy tedioso. Base secreta del ejército de los Estados Unidos. Bonito, ¿no? Butcher le sonrió a Mallory, quien fumaba con aburrimiento. Exhalaba el humo del tabaco y la nicotina hacia el traje desmantelado en la mesa de metal que había en la habitación. El secretario de Defensa observaba con asombro el traje extremadamente avanzado que ahora tenían en sus manos, único en su clase y extremadamente caro de fabricar. Esta sola unidad estaba evaluado en $250 millones en tecnología exótica y fuente de energía experimental fuera del mercado. El maldito hijo de perra de Suárez tuvo este tipo de genio consigo. Pudo proporcionarnos la tecnología necesaria para adelantarnos a las amenazas de los superhumanos, pero prefirió negarse y ponerse a hacer cohetes para montar la luna. El secretario sonrió con alegría. Pero con tu extraordinaria ayuda, Mallory, lograremos deshacernos de Homelander, y de ese demonio mexicano que cada día muestra sus verdaderos colores. Mallory asintió ante las palabras del secretario de Defensa. Observó a su grupo, especialmente hacia la mujer. Parecía que lo había pasado mal, con su cabello chamuscado y su rabia apenas contenida. Pues al final nunca había arrancado la piel del que le había quemado el cabello. Por otro lado, Frenchy aún estaba entumecido, con su pie izquierdo aún entumecido. De alguna manera había sido incapacitado con agujas chinas por ese tal ninja mexicano, un héroe que parecía extremadamente peligroso. Necesitaré que mis chicos tomen un tiempo de descanso. Fueron expuestos al ojo público, lo que significa que ya no podrán operar a plena vista como antes. Mallory dijo, mientras le lanzaba otra mirada a su gente. Para ser expertos en patear superhumanos, la pasaron mal con personas normales. El secretario de Defensa pensó por un momento, ya que también había visto el video.
De hecho, todo el mundo había visto el video, fue el segundo clip más visto de la historia después del caos en Corea del Norte. Esos supuestos héroes, que a pesar de no portar el compuesto V en sus venas, pudieron estar al día contra los chicos de mayor y hasta el punto de ponerlos en aprietos. Mother's Milk había sido la clave para que la operación continuara, logrando escapar con 2 de sus compañeros, mientras controlaba a su líder rabioso, que odiaba a los héroes y que se negaba a irse sin antes destrozar a un héroe de temáticas oscuras. Me encargaré de borrar los antecedentes de tus chicos y les crearemos nuevas identidades. También quiero que abran una investigación acerca de ese grupo de héroes de la Asociación de Héroes. Especialmente sobre esos 2 que estuvieron a la altura de humanos mejorados. El secretario pidió, tomando el casco interesante del gran traje que se suponía sería con propósitos espaciales. Sin embargo, el secretario juraba que esta pieza de tecnología se volvería su mayor arma bélica después de la bomba atómica. Estamos trabajando en eso. Pero de lo que podemos estar seguros es que esos 2 son completamente humanos. La venta del compuesto V en el inframundo es imposible en México o Latinoamérica, especialmente en estos tiempos, ya nadie se atreve a establecerse en todo Sudamérica. Mallory le sonrió, interesado por estos muchachos. Necesitamos encontrar una persona como esos muchachos. La manera en cómo pudieron anteponerse a los ataques de tus chicos, si logramos encontrar a alguien que sea como ese héroe de temática oscura, o ese héroe peligroso, el ninja, deshacernos de nuestro demonio es posible. El secretario le asintió a Mallory. Encontraré a alguien adecuado. Butcher se acercó a Mallory, mientras su sonrisa delataba sus intenciones. Sus ojos enrojecidos fueron las muestras de que alguna vez había estado expuesto a una dosis completa del compuesto V, lo que significaría que tendría que someterse a un extenso tratamiento de desintoxicación para evitar el cáncer. Tienes al hombre adecuado, hombre. Butcher le sonrió, sus manos tomando uno de los antebrazos. Incluso está hecho a mi medida. Eres el menos adecuado, Butcher. No tienes control de tus emociones, podrías expropiar la tecnología si alguna vez te dejáramos. Mallory fue claro en sus palabras. Puedo aprender autocontrol, bromeó el inglés. Dudo que puedas encontrar a una persona con mejor recomendación especializado en golpear traseros de superhéroes. Pero no eres el adecuado, Butcher. Leche Materna se había dirigido hacia la mesa, haciendo molestar a Butcher. Todavía sigues jodiéndome, maldita sea. No has parado de sermonearme desde que llegamos a México aquella vez. Butcher le cuestionó. Casi te metes en problemas con múltiples héroes de la asociación durante nuestra estadía. Pudiste volar nuestra tapadera. Estás fuera de control últimamente, Butcher, sé que te sientes amenazado. Las palabras de Leche Materna alteraron a Butcher. Los puños del inglés se apretaron con fuerza mientras su furia trataba de ahogarlo. Hizo a un lado a Mother's Milk y se dirigió a la puerta, saliendo de la sala. El silencio en la sala solo había permanecido por unos segundos, pero el Mother's Milk le habló. Discúlpelo, señor secretario. Ni siquiera yo me siento bien en estos días. Siento miedo en cada momento, cuando veo a Yokahu. Ese héroe no parece humano, ni superhumano. Su existencia es algo que no puede existir en este mundo. Nadie debería tener un poder así, y a pesar de ver sus acciones, el bien que le ha hecho a este mundo, no puedo evitar sentirme aterrorizado de él. Mother's Milk suspiró, llenando la sala de tensión. Todos se sentían igual o peor por la existencia de alguien como Yokahu. Logró eliminar más de 100 ojivas nucleares en cuestión de segundos, hijo. Eso significa que nuestra única forma de acabar con superhumanos tan fuerte como Homelander es ineficaz. Créeme que todos sentimos el mismo terror que tu hijo. El secretario se sintió profundamente enojado en su corazón. Créeme que muy pronto nos encargaremos de estas entidades. Ganaremos tiempo para elaborar el escenario adecuado con el fin de acabar con estas amenazas y cuando lo logremos, América y el mundo será salvo. Eso lo juro por Dios Todopoderoso. México, Instalaciones Suárez. Daniel observó el puesto en el que había sido desmantelado su traje astronáutica. Su rostro serio mostraba el enojo que sentía por la audacia mostrada por la CIA. ¿Cómo no pudo darse cuenta de que le estaban pisando los talones? Su ausencia aquí en sus dominios había dejado la brecha adecuada para que se adentraran a sus instalaciones. Su madre permaneció en casa de su abuela, no quería que se sintiera mal por lo que había pasado. Mary, ¿analizaste las huellas y el ADN de los responsables de robarme? Daniel preguntó, mientras caminaba hacia las computadoras. La recopilación de datos fue exitosa.
Se detecta pérdida de información de los involucrados, pero afortunadamente pude descargar los archivos antes de la eliminación. Cuéntame. Daniel pidió, mientras observaba el diseño del traje, un holograma de la tecnología aeroespacial más avanzada de la historia. Más de 250 millones de dólares habían desaparecido a causa de la CIA. Cada integrante formó parte de un grupo negro de la CIA. Se encargan de ponerles frenos a los héroes estadounidenses mediante el chantaje, la violencia y la persuasión. Entre los integrantes del grupo se encuentra Billy Butcher. Daniel permaneció en silencio mientras escuchaba a su IA desglosarle todo lo que sabía del departamento negro altamente ilegal y legalmente inexistente de la CIA denominado como los chicos. Estos malditos, Daniel pensó para sí mismo, mientras una idea brillante pasaba por su mente. Era descabellada, una gran cantidad de dinero se desperdiciaría, y era muy probable que el país rompiera completamente cualquier tipo de relación con el gobierno de los Estados Unidos. Pero Daniel estaba decidido a golpear esa ofensa y tenía la manera adecuada.